Buenas noches, estimados colegas, señores invitados, en especial a la mesa de honor, ingeniero Adrián Magra, la señorita que la acompaña, funcionaria también de Siemens. Realmente, después de algunos meses de preparación, estamos en el inicio de este gran evento. Realmente tenemos el honor de tener a la empresa Siemens, que es la que nos acompaña para poder realizar este gran evento que en realidad va a ser de una gran ayuda para las soluciones en la industria. He estado viendo antes de venir acá al auditorio, me acerqué ahí a la zona de exposición. Realmente hay muchos equipos de última generación que van a ser los que van a servir para soluciones de la industria minera, agroindustria, etcétera. Todo tipo de industria en general, y precisamente Siemens se caracteriza por eso, por estar siempre a la vanguardia en cuanto a la tecnología, automatización, equipos, etcétera. Entonces, realmente para mí es un honor dar la bienvenida a cada uno de ustedes con la finalidad de poder realizar lo que siempre hemos querido, que es precisamente, y para eso hemos venido al colegio, para dar toda la capacitación y todos los recursos necesarios a cada uno de los ingenieros para que puedan afrontar el día a día en la solución, en las diferentes soluciones de ingeniería que uno puede dar en el desempeño de sus labores, ya sea diseño, construcción, mantenimiento, etcétera. Esta semana va a ser una semana muy intensa y paso a relatar muy rápidamente los días. Del día lunes al viernes 5, en lo cual vamos a tener muchas de las exposiciones van a estar precisamente realizadas en base a lo que es automatización, tecnologías y medición de caudal, motores de baja tensión, centro de control para los motores, métodos y tendencias en la optimización del consumo energético de plantas industriales. Este punto es muy importante, tiene que ver con lo que es eficiencia energética, está dentro de las políticas energéticas del Ministerio de Energía y Minas. Igualmente, tecnología de medición de nivel y sistemas de pesaje dinámico, control y procesos y aplicaciones en la industria, soluciones de accionamiento para la molienda, variadores de velocidad, accionamientos mecánicos para aplicaciones en la industria pesada y elevación y transporte de carga. Es decir, se tocan todos los tópicos necesarios para toda la industria en general. Cualquiera de las industrias, sea minera, agroindustria, metalmecánica, etcétera, realmente va a estar integrada acá para darles sus soluciones íntegras que seguramente los ingenieros van a demostrarnos en unos momentos. Bien, sin mayor tiempo y dada la premura de las exposiciones, creo que vamos a dejar en la palabra al ingeniero Adrián Magra. Muchas gracias por su presencia, muy amable. Buenas noches, colegas. Ingeniero Santillán, muchísimas gracias. Usted decía que es un honor para el colegio recibirnos. Permítame decirle que es un honor enorme para nosotros estar aquí. De aquella charla que tuvimos hace unos meses, ver que esa alineación de objetivos y ese compromiso, como colocamos por allí en alguna invitación con el desarrollo de los peruanos, los profesionales peruanos y el Perú, lo podemos llevar hoy a la práctica. Es para nosotros una enorme alegría porque estamos convencidos en la articulación entre la empresa privada y los organismos públicos o organizaciones de esta naturaleza que, como charlamos en aquella oportunidad, tan comprometidos están con el desarrollo sustentable del país. Así que el honor, créanme, es para nosotros. Colegas, colegas profesionales, autoridades del colegio, a los colegas de Siemens, muchas gracias por estar aquí. 3, 4 palabritas nada más, además de agradecer nuevamente al colegio. Al ingeniero Santillán le vamos a ofrecer ser el maestro de ceremonia en nuestras presentaciones porque es una presentación muy completa, impecable de lo que esperamos y es nuestra gran expectativa. Sea esta semana para ustedes y para los colegas
que puedan arribar en el transcurso de esta semana. Nuestro objetivo fue básicamente acercarnos con mucha humildad, pero con la fortaleza de saber que nuestras tecnologías en prácticamente todas las áreas de la industria puedan respuesta a las altas exigencias que vive la industria, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Entonces es nuestra vocación compartir en términos de qué portafolio de productos, sistemas, soluciones y servicios tenemos para ofrecer a ustedes como profesionales y quizás, ojalá, como clientes actuales o clientes potenciales. Esa es nuestra vocación, compartir. Nosotros decimos que el conocimiento que se guarda no sirve, hay que transferirlo, hay que compartirlo, y es una de las responsabilidades que tienen compañías como Siemens el contribuir con el desarrollo profesional de las sociedades en las cuales opera, y por eso estamos aquí. Así que darles la bienvenida al evento, ojalá nos puedan acompañar los 5 días, sería gratísimo para nosotros. Y un par de comentarios de carácter logístico: todos los señores que ven por allí con esta corbata están a su disposición. Está aquí una gran parte del equipo, de las 80 personas que conformamos el equipo de Industria Perú, está una gran parte a disposición de ustedes para que se acerquen en el break. Los invitamos a visitar la exposición de productos que tenemos aquí en el patio, acá a la vuelta. Hemos hecho un esfuerzo importante de logística para acercar las principales tecnologías y están nuestros colegas a disposición para que consulten, pregunten, inquietudes. Básicamente estamos acá a su servicio. Así que de mi parte, al colegio, muchas gracias nuevamente, y a ustedes esperamos que disfruten esta semana. Muchas gracias. Buenas noches, tal cual como ya les han mencionado mi gerente y los encargados de este evento. Vamos a empezar las exposiciones con una ponencia acerca de lo que es las mediciones de caudal. Sin embargo, no vamos a revisar todo lo que son mediciones de caudal porque estamos viendo lo que es la innovación Siemens. Van a ser tecnologías de vanguardia que estamos aplicando de acuerdo a las exigencias del mercado para poder satisfacer todas las necesidades y los requerimientos que tenemos en la industria. En la unidad de negocios a la cual pertenezco, que es Sensores y Comunicaciones, trabajamos con sistemas de sensores Siemens. Nuestra idea es tener la máxima precisión y confiabilidad en la medición de productos. En todas las aplicaciones de la industria, los sensores a nivel de campo, que son todos los sensores que tenemos aquí, tenemos que cumplir cada vez con más altas exigencias en términos de precisión y fiabilidad. Los sistemas de sensores Siemens son líderes mundiales por la amplia gama de equipos que tenemos para aplicaciones industriales. Somos capaces de cumplir con los más altos requerimientos funcionales. Para cumplir con estos requerimientos funcionales tenemos que contar con un amplio portafolio de productos. Nuestro portafolio es un portafolio integral en cuanto a sensores de medición de variables de campo. Gracias a esto hemos logrado dividir, podría decirse, en diferentes componentes, por ejemplo, de los sistemas de sensores con los cuales trabajamos. Tenemos equipos preparados para lo que es instrumentación de proceso, equipos para instrumentación analítica, sensores para sistemas de pesaje y dosificación, sistemas de medición en general, todo esto para lograr dar como son las soluciones en la industria. El concepto de automatización con el cual trabaja Siemens es el TIA, que es tenemos la automatización totalmente integrada. Este es nuestro triángulo de la automatización, la pirámide de automatización que nosotros conocemos, todos como ingenieros. ¿Y dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde nos encontramos los sensores, los que vamos a ver ahora? Como ven, es la base de la automatización. Somos los equipos que tomamos los valores de las variables en el campo y somos los que entregamos esa información a un sistema de control. Si nosotros no tomamos somos el elemento primario de la automatización. Si no tomamos un valor adecuado, si tenemos un error en la base, toda la automatización no tiene razón de ser. Entonces, ahí radica tanto la función de nuestros sensores de campo. Como instrumentación de proceso, dentro de nuestro portafolio de instrumentación, para la redundancia, tenemos equipos para medición de presión, equipos para medición de temperatura, medición de flujo o caudal,
medición de nivel, posicionadores electroneumáticos para automatización de válvulas, protección de procesos, controladores de procesos y registradores de procesos. Como les mencioné al principio, no vamos a ver todo nuestro portafolio, sin embargo, vamos a dar una revisión rapidita, ya que más adelante de repente vamos a tener otra ponencia en la cual vamos a hablar de otras variables. Hoy vamos a ver caudal. Dentro de nuestro portafolio de instrumentación Siemens, como soluciones de aplicaciones, tenemos equipos medidores de nivel continuo, ¿sí? Pero también tenemos equipos para lo que son detección de nivel, ¿sí? Como nivel puntual o digital. Tenemos soluciones para medición de pesaje y dosificación, pesaje en fajas y dosificación de materiales secos. Protección de procesos, equipos de medición para baja velocidad, relé, sensores y transmisores de medición de temperatura, y también para todo lo que es la variable de proceso de presión, tenemos equipos de medición de presión diferencial, presión absoluta, presión relativa, y todos con conexiones al proceso disponible con diferentes sellos diafragma. La variable que vamos a ver el día de hoy es la variable de caudal, la variable de flujo, en los cuales tenemos diferentes equipos para cada una de las aplicaciones. Posicionadores electroneumáticos, tal cual como se les había mencionado, completamente digitales para trabajar en la industria automatizando válvulas de control de diferentes marcas. Como nosotros solamente vemos la parte de automatización del elemento regulador, que es la válvula, ¿no? Y analítica de gases también, estamos presentes obviamente en la industria de oil and gas. Con todo el portafolio que hemos visto ahora, podemos revisar y cumplir con todas las aplicaciones que nos están requiriendo en diferentes industrias. Como han visto, tenemos medición de nivel, de presión, de caudal, de analítica de gases. Entonces, cada una de las industrias representa una aplicación diferente en diferentes partes de sus procesos, ya sea una industria de agua, tratamiento de aguas, industria química, la parte minera, oil and gas. Tenemos diferentes industrias acá en el país, las cuales nosotros estamos preparados y preparándonos, y estamos tratando de ir en la vanguardia para ir automatizando y dándoles una solución. Por algo este evento se denomina respuestas, ¿no? Respuestas para la industria. Vamos a ver entonces nuestro portafolio de medición de caudal. Sin embargo, vamos a incidir en las dos tecnologías de vanguardia que estamos yendo de acuerdo a lo que son el mercado propiamente dicho. Vamos a revisar dos que se están basando en tecnologías actuales, que vendría a ser, por ejemplo, que vamos a ver un equipo que trabaja con señal inalámbrica, pero por GSM y GPRS, la de los celulares, y también nuestros equipos compactos de medición para trabajar con Modbus. Dentro del portafolio de medición de caudal tenemos diferentes tecnologías con las cuales podemos cumplir con esta variable. Dentro de esas están los flujómetros electromagnéticos, que son los flujómetros que por excelencia tienen mayor cobertura de diferentes aplicaciones. En nuestro portafolio de Siemens, de lo que es la parte de sensores, tenemos tres tipos, por dividirlo de alguna forma, de sensores electromagnéticos. Sensores electromagnéticos operados por corriente directa, bobinas de corriente directa. Sensores operados por batería, no requieren alimentación externa. Y nuestros sensores de medición con bobinas de corriente alterna. Como principio de funcionamiento, algo rapidito, como creo que todos ya hemos estudiado eso, la base de los flujómetros electromagnéticos es la ley de Faraday, ¿sí? Lo único que hacemos es tener dos bobinas de inducción y unos electrodos que detectan el cambio de voltaje en el momento de que un líquido conductivo pasa por el medio de la tubería. Entonces, como principio de funcionamiento, necesito que lo que voy a medir sea conductivo, ¿sí? Veamos, si revisan un poco la animación, vieron que pasó un poco más rápido. Estamos observando acá la medición entre lo que es los polos negativo-positivo, ¿sí? Y los electrodos que están detectando, dependiendo de la velocidad, que el flujo que esté pasando, vamos a tener una variación de voltaje. Ese voltaje el equipo lo interpreta y nos puede dar una medición de caudal. Este equipo que ven aquí es uno de bobinas de inducción en corriente directa.
Este equipo que tiene como ventajas, lo bueno es que no tenemos partes en movimiento, ¿no? Obviamente eso nos implica una mínima pérdida de presión en la tubería. Es completamente independiente a cambios de densidad, de viscosidad, presión, temperatura. Prácticamente libre de mantenimiento, como les comenté al principio, es de paso total. Como no tiene partes en movimiento, como de repente una turbina o algo que son flujómetros también, que necesitan mayor mantenimiento porque tienen mayor contacto, puede que algo se obstruya en la turbina. En cambio, este es como una tubería más, es parte de la tubería. No requiere calibración, más que la inicial que la enviamos nosotros de fábrica, y es bidireccional, tiene la posibilidad de medir el flujo en ambos sentidos. ¿Cuál es la diferencia entonces con un flujómetro en corriente alterna? Un flujómetro en corriente alterna es nuestros equipos especiales para aplicaciones un poco más agresivas. ¿Qué es lo que podíamos medir antes? Todo tipo de fluido que tuviera un porcentaje de sólidos, por ejemplo, hasta un 30%. ¿Qué pasa en minería? ¿Qué pasa en la industria del papel? Tenemos pulpas, ¿no es cierto? Las pulpas son un poco más espesas, tienen un poco más de porcentajes de sólidos y granulometrías mayores. Una bobina de corriente directa, como la que hemos visto antes, no es tan potente como para medir ese tipo de fluido. Es ahí que nosotros hemos desarrollado esta tecnología de equipos de medición de flujo con bobinas de corriente alterna. Nuestros Transmag, que se llama así el transmisor, y el tubo sensor es el 911E, son de la siguiente forma. Si pueden observar la animación, tenemos, aparte de las bobinas anteriores que vimos, hace un rato vimos estas bobinas y unos electrodos, aparte tenemos otras bobinas, las que están acá entrelazadas, ¿sí? Lo que logra esta tecnología es tener un campo alterno más fuerte, capaz de poder medir la velocidad en ese tipo de aplicaciones. Aplicaciones con mucho más agresivas, es de high performance, tiene mucha mejor prestación para este tipo de aplicaciones. Son los mismos pulsos de DC, sin embargo, tienen unos adicionales. ¿Qué es lo adicional que tiene? Tiene una medición en dos fases. Por ejemplo, para pulpa de papel, que es la industria del papel es una de las industrias más agresivas y un poco más difíciles de lograr sus valores de medición. Sin embargo, este equipo sí podría ayudarnos en esa aplicación, que suele ser complicada. Tenemos como para pulpa de papel, o si no, cuando tengamos algún medio con alta cantidad de sólidos. De repente, como les comenté al principio, necesito yo medir algo que tenga conductividad. A veces tenemos fluidos en la industria que son de conductividades más bajas. Como este es más potente, nos va a ayudar en ese tipo de aplicaciones. Medición de líquidos con bajas conductividades y medición con bajas velocidades también. Entonces, aprovechemos un poquito este equipo, que también es una innovación Siemens, que trabaja con este tipo de bobinado diferente. ¿Cuál es el diseño mecánico? ¿Cuál es la parte interna de todos nuestros flujómetros electromagnéticos? Este es un corte de nuestro sensor. Tenemos los electrodos, que son los que detectan el cambio de potencial, la tubería de acero inoxidable internamente, el liner, que es el material al cual está en contacto con los diferentes fluidos que va a medir. Como Siemens tenemos una disponibilidad de hasta 10, 12 tipos de liners, dependiendo de la solución que vayamos a medir, si es que es abrasiva, si es que es corrosiva. Todo ese tipo de aplicaciones las podemos cubrir con los diferentes electrodos y liners que tenemos, materiales diferentes. El bobinado, que está en la parte superior, y obviamente con esto ya tenemos el conductor de campo electromagnético, tal cual como ya lo habíamos mencionado. Todos los sensores magnéticos de Siemens tienen electrodos de tierra que eliminan la necesidad de anillos de tierra externos. Vamos a ver entonces, ya que hemos visto un pequeño resumen de cuáles son nuestras ventajas de trabajar con equipos electromagnéticos, vamos a ver cuál es nuestra innovación Siemens. La innovación Siemens que les estamos presentando en esta ocasión es un equipo electromagnético, ¿sí?, para medición de caudales, especialmente de agua, pero tiene la particularidad de que nuestro modelo SITRANS FM MAG 8000 es un equipo, una solución inalámbrica para la medición de caudal de aguas, ya que trabaja bajo la tecnología wireless de GSM y GPRS, tal cual como si fuera un celular, con un chip de celular.
Vamos a revisar un poco a qué nos referimos con este tipo de tecnología e innovación en lo que es instrumentación. ¿Qué es lo bueno de estos equipos? Que son transmisores de bajo consumo, son equipos operados por batería, ¿sí? Tal cual como si fuera un celular que no tiene que estar conectado. Es una versión especial tenemos una versión especial de bajo costo para lo que es aplicaciones de irrigación, especialmente desarrollado para aplicaciones de agua, por ejemplo en abstracción, que es la recolección de agua de ríos o de ese tipo de lugares, redes de distribución, facturación de agua potable e irrigación. Eso quiere decir que ya el modelo tiene esas versiones especiales para poder trabajar con ese tipo de registros, con ese tipo de información, ¿sí? con data files de esa naturaleza. El MAG 8000 WCM tiene un módulo de comunicación wireless basado en tecnología GSM-GPRS. Este equipo, al ser completamente inalámbrico y puede estar instalado en un lugar muy remoto, obviamente tiene que tener una protección adecuada para poder trabajar así sin cables. Entonces tiene una protección IP68 NEMA 6P que le permite trabajar inclusive muchas veces sumergido. Como batería sola tiene 6 años de operación con su pack de batería interna. Cuando lo vayamos a trabajar de repente con una batería extendida, podemos llegar hasta 10 años de duración con la batería. Nuestro SITRANS FM MAG 8000 es un flujómetro electromagnético. El tubo tiene las bobinas de inducción tal cual como lo sacamos de ver hace unos minutos, pero está operado por batería. Este transmisor simplemente lo instalan. Es un equipo único en cuanto a lo que es alimentación, porque es un equipo operado por baterías con autonomía de hasta 6 años. Este pack de baterías con el cual viene el equipo, por estándar, 6 años. Sin embargo, tiene un adaptador de alimentación externa que nos va a ayudar a poder ampliar la batería hasta 10 años. ¿Cuál es nuestro soporte y la idea que tuvo Siemens al desarrollar este tipo de equipos? Necesitamos menores pérdidas y mayor ahorro. ¿En qué aplicaciones podemos trabajar con este tipo de flujómetro? Por ejemplo, en redes de distribución. ¿Para qué? Para optimizar el suministro de agua y reducir fugas, porque una de nuestras versiones tiene también detección de fugas. Es completamente desarrollado para la industria del agua, para toda la industria del agua y las aplicaciones que pueda tener. Podemos medir también inclusive la facturación o la medición de ingreso de agua potable para facturación, consumo y monitoreo de consumo. Irrigaciones, por ejemplo, también porque nos sirve para asegurar un desempeño óptimo a largo plazo. ¿Qué es lo bueno de trabajar con irrigaciones? Ustedes han visto que en el Perú hay diferentes irrigaciones, pero algunas veces necesitas movilizar la tubería. La tienes instalada en un lugar y después la tienen que movilizar. Imagínense si pusiéramos un equipo que sea cableado. Tendríamos que retirarlo, sacarle el cable, volverlo a girar a otro lado. En cambio, este equipo no, lo puedes movilizar junto con la tubería después porque está operado por batería. No tiene ningún cable. Ese es el plus que tiene este equipo. ¿Cuáles son los beneficios entonces de trabajar con este SITRANS MAG 8000? Ubicación o localización sin energía. Medición de agua, detección de fugas. Puede ser removido de diferentes lugares si es que es necesario. No genera caídas de presión, como habíamos mencionado al principio, que es una tubería sin obstrucciones, sin partes en movimiento. Tiene una función de diagnóstico avanzado y es una solución GSM-GPRS dentro de todos nuestros sensores de caudal. ¿Por qué trabajamos entonces a qué nos referimos con este módulo? Con este módulo, el WCM, nuestro GPRS. El MAG 8000 es el equipo que tiene este chip. Es un módulo de comunicación wireless basado en la tecnología GSM-GPRS. Es un sistema construido está construido, embebido en el mismo equipo, que no compromete la protección IP68. Eso quiere decir que el hecho de que ya tenga su GSM para enviar la información no va a implicar que ya el equipo ya no tenga la protección, el encerramiento que nosotros tenemos con la versión estándar. Tiene 2 entradas análogas opcionales, la que ya conocemos de 420 mA, y una entrada de ratio de 5 voltios que va a ser alimentada por el propio equipo. No necesitamos una alimentación separada.
y trabaja con OPC, con formato de comunicaciones abiertas para transmisión de datos. Eso quiere decir que podemos conectarnos a cualquier OPC. Este equipo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo bueno que hace y qué es lo que lo hace diferente? El equipo MAJ 8000 que trabaja con GPRS es capaz de enviar emails y mensajes de texto desde el MAJ 8000 y a la vez recibir un mensaje de texto hacia el MAJ 8000. MAJ 8000 entendamos que es el transmisor, ¿sí? El MAJ 8000. Puede inclusive, como tiene funciones de autodiagnóstico, puede calcular el consumo de su batería, tanto del MAJ 8000 como del módulo GSM. Tiene una antena remota que podemos colocarla a un cable de hasta 5 metros, dependiendo del alcance que queramos tener. Está programado, digamos, por estándar para transmitir una vez al día. Una vez al día, el equipo va a enviar un mensaje de texto hacia el otro número, porque el equipo va a tener un chip de celular, va a tener un número asignado, y lo que hace es enviar un reporte cada cierto tiempo. Imagínense que tengan un equipo en un lugar muy remoto. Yo estuve en una minera en la cual en la parte de recursos hídricos tenían en la planta tenían diferentes sensores, pero había una tubería que estaba como a 3 kilómetros. No había forma de llevar un solo cable para medir cuál era el consumo de agua en esa tubería. Esa es una aplicación especial para este equipo. Ahora, también me decían, pero no, ingeniera, ¿cómo vamos a mandar a alguien hasta ahí para que vaya y revise y mire el equipo en cuánto está el caudal, que vea su display? ¿Qué es lo que hace? Trabajamos con una tecnología GSM, trabajamos con un chip de celular y está conectado hacia tu celular o al celular de donde estén registrando y envía una señal, un mensaje de texto con qué valor de flujo está en ese momento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Puede transmitir una vez al día mensajes de texto, o si no, de repente un email enviando un documento con múltiples datos, inclusive con el valor de cómo está la batería y hasta alarmas. ¿Y cómo envía esta información? Lo envía con files CSV, que son los valores en caracteres, o los valores separados por comas, que vamos a ver más adelante cómo se ven. Por ejemplo, cuando mostramos una vez por minuto, se transmite una vez por día, el número de datos recolectados sería de 1440 valores, por decirlo de alguna forma. Es una configuración bastante simple, vía comandos de SMS, de mensajes de texto. El OPC Server que tiene para el tratamiento de datos es compatible con cualquier OPC del cliente para la visualización de sus datos. El hardware del MAJ 8000 está preparado para futuras actualizaciones con un modo de transmisión siempre encendido y una tarjeta de almacenaje micro SD, como las que tenemos en nuestro celular. Tiempo de vida de la batería cuando se transmite una vez al día. La batería interna va a durar 3 años y la batería externa va a durar 7 años. Yo puedo programar, entonces yo no quiero verlo, mis datos una vez al día, de repente uno en la mañana y en la tarde, cada 12 horas, también lo puedo programar. Tengo diferentes valores en los cuales yo podría programar cuál va a ser mi monitoreo de la medición. Esta es la definición del producto, cómo es que trabaja mi equipo GSM y cómo es que vamos a recibir la información de nuestro flujómetro operado por batería. Primero, tenemos el equipo, ¿sí? Que es el que está aquí, el GSM GPRS, el MAJ 8000, y lo transmite por una red, ¿sí? Una red móvil del celular, vamos a ver 2 puntos. A través del internet enviamos una señal, la recibimos, tiene una dirección, un POP3, y nos puede ayudar, nos envía un email con caracteres tipo CSV y nos indica cuáles son los valores en la fecha y en la hora del flujo que nosotros estamos necesitando. Recuerden que como aplicaciones habíamos visto que más nos ayudaba en lo que era facturaciones, en lo que era revisar consumos. En ese tipo de aplicaciones es donde nosotros podemos revisar. ¿Qué pasaría si de pronto no lo estoy trabajando por internet? Si lo estoy enviando de repente por internet por una red mobile, directo hacia un celular, para que el celular te lleve un mensaje de texto con los caracteres en CSV para que puedas revisar también cuál es el estado del flujo, el monitoreo de flujo en ese momento de la tubería que estamos revisando. O si no, también podemos enviarlo a la vez
por internet y también recibir o descargar en un Excel cuál es la información como registro de datos de todo ese tipo de monitoreo. Como ven, estábamos hablando de justamente de lo que denominamos tecnologías de vanguardia, porque estamos utilizando los medios que ya existen, que son GSM y GPRS, bueno, que no la desarrolla Siemens, pero lo estamos utilizando esa tecnología para darle facilidad a nuestros productos, a nuestros clientes, para que puedan revisar sus equipos, sus variables de proceso, por su celular, que es lo que más tenemos a la mano todos ahora. Este es cómo es nuestro concepto de nuestra tarjetita, la que hemos desarrollado, como si fuera la tarjeta de un celular. Aquí va la memoria, la tarjetita SIM, ¿sí? La SIM card, su antena, tiene terminal para las conexiones, tiene inclusive una entrada para recargar las baterías y un indicador LED que les indica el estado del equipo. ¿Cuáles entonces, en resumen, nuestros beneficios de trabajar con este tipo de equipo? Es un equipo plug and play, tiene ya el módulo integrado de GSM GPRS, no compromete la protección IP68 del MAJ 8000, tiene función data logging, entradas analógicas opcionales y está operado por batería. Entonces, esa es nuestra innovación en lo que son flujómetros electromagnéticos. Flujómetros electromagnéticos con la misma tecnología con la que habíamos trabajado, pero esta vez desarrollados bajo lo que es una tendencia que es más que todo trabajar con los celulares, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora otra de las innovaciones que tenemos en lo que es medición de caudal, una tecnología también de vanguardia, que es un equipo Coriolis. Para que lo entendamos mejor, la parte de funcionamiento, voy a poner un video para que lo revisemos, ¿sí? Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El SITRANS FC430 de Siemens. Un caudalímetro Coriolis que marca nuevos rumbos. El término Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo que es sometido a aceleración dentro de un sistema en rotación. Por ejemplo, una esfera que se encuentra sobre un disco en rotación. Su movimiento es rectilíneo. Pero si el observador gira a la par con el disco, la esfera aparentemente se desvía. El mismo efecto se produce en una manguera de agua que, al igual que una comba, gira alrededor de su propio eje. Tan pronto como fluye agua a través de la manguera, ésta se tuerce. Esto también ocurre en un movimiento vibratorio. La torsión es mayor o menor dependiendo de cuánta agua pasa a través de la manguera. De esta manera es posible determinar la masa de líquidos o gases. El caudalímetro SITRANS FC430 de Siemens funciona según el mismo principio. Dos tubos metálicos colocados simétricamente son sometidos a vibraciones generadas por un oscilador ubicado en la parte inferior. Los tubos vibran con una frecuencia propia de manera similar a un diapasón. La vibración es medida con gran exactitud por dos pickups, tanto en el lado de entrada como de salida. Al fluir líquidos o gases a través de los tubos, se produce un desfase, tal y como ocurre con la manguera de agua. Los pickups miden el desfase espacial y temporal. Este desfase constituye un claro indicio que refleja cuánto líquido o gas fluye a través de los tubos, puesto que cuanto mayor sea la cantidad, tanto mayor será la vibración de los tubos hacia el exterior. Esta vez, Siemens no solo presenta un nuevo aparato Coriolis para medir caudales másicos. Gracias a la precisión de cada detalle y a su diseño compacto, el SITRANS FC430 constituye una pequeña revolución. Un caudalímetro multiparámetro de altísima fiabilidad. Además de la masa, el aparato puede medir la densidad de un medio. Es bien sabido que los medios con una densidad alta tienen una frecuencia más baja. O dicho de otra manera, el agua vibra con una frecuencia inferior a la del aire. A partir de los resultados de medición, se pueden derivar parámetros muy variados, como por ejemplo la concentración de sólidos en un líquido o el volumen. Los datos y los resultados se almacenan internamente, así como en la innovadora SensorFlash.
Estos están disponibles en todo momento como copia de seguridad, al igual que la función de rastro de auditoría y todos los certificados. Diseño excepcional único. Altísimo rendimiento. El SITRANS FC430 de Siemens. Designed for Excellence. Ok, hemos visto el principio de funcionamiento en un videíto un poco, creo, explicado mejor que lo que yo lo hubiera explicado. Es parte de nuestras innovaciones de Siemens. Habíamos visto hace un momento de cómo podíamos medir flujo de diferentes fluidos con lo que eran los equipos electromagnéticos. Pero habíamos mencionado algo, que lo que necesitábamos era que tengan una determinada conductividad, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un fluido que no es conductivo? Que es un poco más denso, que es tal vez viscoso, que es aceite, digamos. Nosotros sabemos que los aceites, por ende son dieléctricos, tienen mucho más baja constante dieléctrica, entonces yo ya no lo puedo medir con un magnético. Es ahí donde nace la respuesta de trabajar con otro tipo de equipos que miden fluidos que son viscosos y densos, que lo que vienen a representar ya no es tanto un flujo volumétrico, sino un flujo másico. Tenemos en el mercado diferentes medidores de flujo másico que todos funcionan a través del efecto Coriolis, que vimos al principio, que trabaja sobre todo con velocidades angulares más que con velocidades lineales, como el magnético. ¿Qué es lo que pasaba con los flujómetros Coriolis anteriormente? El flujómetro Coriolis, por el espacio que necesitaba para poder tener la deformación de los tubitos internos que tiene, eran equipos bastante grandes, hasta inclusive bastante pesados, que llegaban a medir hasta 1 metro, dependiendo del diámetro de tubería. Estoy seguro que muchos de ustedes los han visto o han tenido la desdicha de instalarlos, porque son bastante complicados y más grandes. Inclusive nosotros también teníamos y tenemos, vamos a ver más adelante, equipos con ese tipo de características por el principio de funcionamiento. ¿Qué es lo que nuestra innovación, qué estamos aportando ahora? Lo que estamos aportando es el flujómetro Coriolis, ¿sí?, más ligero y compacto del mercado. Y no por ser tan pequeño ha perdido su precisión. Al contrario, es el más pequeño con la mejor fiabilidad. Es con una precisión de 0.1%. Nuestro FC430 ha sido desarrollado con ese concepto. Un diseño ultra compacto que podemos tener de longitudes desde 26 centímetros y pesos solamente de 4 kilos. Todo el equipo completo, dependiendo del diámetro con el que vayan a trabajar. 26 centímetros, reduciendo lo que antes posiblemente ha podido ser hasta 1 metro. Rendimiento sólido, una precisión de caudal másico muy buena de 0.1% y un error en repetibilidad de 0.5%, que antes no se lograba con un másico. Tenemos diferentes diámetros de conexión, desde media pulgada, 1, 2 y 3 pulgadas. Normalmente para aplicaciones en la industria esas son los diámetros conocidos. Como mediciones y adicionalmente, como vimos al principio, no solamente nos ayuda para medir flujo másico, también con ese mismo equipo podemos medir lo que es densidad. ¿Y cuál es mi precisión al medir densidad? Con mi FC430 puedo medir yo con densidades disponibles de 1 kilogramo por metro cúbico y una repetibilidad de densidad de 0.25 kilogramos por metro cúbico. Este es nuestro equipo que vamos a revisar ahora dentro de lo que son nuestras tecnologías de vanguardia. El SITRANS FC, como visión general de todos nuestros equipos básicos que tenemos en el portafolio, pertenece a los equipos pequeños, de compacto. El FC430, este es el FC410, que también lo vamos a ver ahora, que es mucho más pequeño aún. Nuestros transmisores de equipos básicos y los otros equipos que todavía los tenemos más 2100, que tenemos en diámetros más grandes, ¿no? Pero todos estos equipos pertenecen a nuestro portafolio de productos Coriolis o flujómetros básicos. El FC430 y el FC410 son nuestros equipos Coriolis compactos. El 430, estamos hablando de la excelencia de diseño que le hemos denominado, porque es pequeño en tamaño y grande en rendimiento. El FC410 va a ser nuestro equipo aliado como un ajuste perfecto para espacios angostos.
El FC430 es el sensor más compacto del mercado. ¿Qué nos ayuda con esto? Es una instalación y sustitución fácil porque es mucho más pequeño y es más fácil de instalar. Varias unidades, podemos inclusive colocar, no se interrumpen uno con otro, podemos colocar varios de los equipos en un espacio reducido. Tenemos una aplicación en la cual es prácticamente como toda una pared con diferentes tuberías, una tras de otra de más o menos 50 centímetros cada una con un flujómetro másico, lo cual antes no hubiera sido posible trabajando con los otros que eran más grandes, que necesitan diámetros antes, diámetros después, mucho más grande. De por sí el equipo trabaja con lo que es la certificación SIL 3 a nivel de diseño. Eso quiere decir que es un estándar, no tenemos que pedirlo como un adicional. Esto nos ayuda como una garantía primordial de seguridad y fiabilidad. Su facilidad de uso es completamente, prácticamente sin competencia. Tiene muchas herramientas de soporte y servicios. Como estamos hablando de innovaciones, obviamente ya no trabaja con lo que tenemos ahora en nuestra vida diaria. Su memoria es una sensor flash, que es una micro SD también. Tiene código QR para que nosotros podamos escanearlo con nuestro celular y revisar su información del equipo también. Y también tiene un mini USB. Como ven, todas estas características van de acuerdo a las exigencias del mercado, y no solamente del mercado, sino de nuestra vida misma. Como programa de sensores completamente compatible con Namur, tiene el sensor NE132 y el transmisor NE21 y 43. El sensor en sí es la parte del tubo, que es el sensor más compacto debido a lo que vimos hace un momento, que tiene los dos tubitos pero juntos, lo cual es la tecnología adicional que tenemos, que tiene unos sensores que detectan la vibración en los mismos tubitos, no como anteriormente que detectaba la deformación en las partes de arriba, sino tiene en la parte de uno con los dos tubitos, son más sensibles, son más de detectar pequeñas deformaciones. Eso es lo que nos ayuda a poder tener un equipo compacto. Tenemos disponibles desde media pulgada, el de media pulgada mide 265 milímetros y pesa 4,5 kilos. Hemos trabajado con un uso eficiente del material que se emplea para diseñar este equipo, lo cual nos ayuda a tener una alta sensibilidad también. Como ventajas es una alta precisión, un ahorro de espacio y una instalación flexible y mucho más simple. La tecnología esa que nos ayuda a tener un equipo más compacto se llama Compact Curve, que nos ayuda a alta sensibilidad y son tubos de poca longitud. Como ventajas nos da una alta precisión, medición muy buena de densidad, no se ve afectados por condiciones de proceso cambiantes y tiene una pérdida de presión bastante pequeña, reducida. También sabemos que estos equipos, como les mencionamos y les mencionaba en el video, por ejemplo, para medición de miel, para medición de cierto, en la industria, agroindustria, en la parte de lo que es azucareras, siempre nos van a pedir este tipo de equipos, pero obviamente ya no va a ser un equipo normal con brida, con rosca. Ahí nos piden otro tipo de aplicaciones y en las aplicaciones trabajamos también, tenemos disponible en diseño higiénico, con aprobaciones para trabajar con la industria de food and beverage. Excelentes condiciones de caudal hidráulico y tiene un caudal equilibrado en ese tipo de aplicaciones. Ventajas: gran seguridad para los alimentos, completamente higiénico, garantiza condiciones de caudal homogéneas y no tiene lo que es corrosión y erosión bastante reducida. ¿Qué conexiones tenemos disponibles? ¿No? Si ya el equipo es más pequeño, todo, entonces, ¿dónde lo puedo instalar? Dependiendo de lo que tengamos en mi proceso. Las tengo conexiones de proceso bridadas, roscadas, rosca higiénica, inclusive también con abrazaderas o los triclan higiénicos. Ventajas: obviamente nos ayuda que es apto para todo tipo de aplicaciones en diferentes industrias. Podemos estandarizando y esto los hace más flexibles al tener diferentes conexiones al proceso disponibles. Con esta alta frecuencia de oscilación que obtenemos con los sensores, tenemos este tema de la resonancia entre 200 y 700 Hz y este algoritmo de señales sofisticado que tiene en el procesamiento de la señal de caudal. Gran inmunidad en cuanto al ruido de proceso, medición fiable y alta resolución como las ventajas.
El equipo, no por ser más pequeño, más compacto, deja de ser robusto. Al contrario, los materiales con los que están fabricados nos dan un equipo bastante robusto, rígido contra vibraciones, buen aislamiento del ruido de proceso inclusive. Son mediciones fiables, rendimiento óptimo, tiene un punto cero estable y no tiene problemas de torsión. El transmisor que vamos a utilizar, el que acabamos de ver, es el sensor, el que va conectado en la tubería, el que toma los datos, y el transmisor es el que interpreta estas señales y las envía hacia un sistema de control. El transmisor es bastante innovador y muy fácil de utilizar. Es muy amigable, tiene pantalla con gráfica completa, con lo que es una retroiluminación, como el backlight que le conocemos. Tiene 4 botones de navegación directa, tiene un asistente de validación SIL, y como ventajas tenemos que tiene necesidades muy reducidas en sí para revisarlo, porque es bastante amigable, ¿no? No tenemos que ser unos expertos para poder trabajar con este equipo, ¿no? Es de fácil navegación, personalización de las vistas de niveles superiores, tiene función de multiparámetros, de visualización multiparámetros. Como les había comentado anteriormente, la memoria ya no es nuestra memoria sensor PROM que tenemos en los magnéticos, sino es una micro SD, sensor flash le llamamos nosotros. Contiene los datos de la fábrica, de calibración, certificados, inclusive las instrucciones de servicio. Podemos conectarlo, utilizarlo con cualquier PC, simplifica la puesta en marcha, copia de seguridad de los datos del sistema, trazabilidad para certificación y auditorías inclusive. Por eso es que este equipo lo podemos utilizar en transferencia y custodia. Adicionalmente, el equipo tiene un puerto mini USB con un conector estandarizado para poder conectar de repente con una interfaz a una PC para poder revisar los datos con nuestro PDM, ¿no? La misma interfaz, sea cual sea la comunicación, mantenimiento sin perturbar la comunicación, y es un acceso bastante fácil, ya que el USB no necesitas instalar nada adicional, ¿no? Es un cableado bastante simple, solamente tienes que revisar en la misma tapita, cuando ustedes retiran la tapa, ahora vamos a ver un video, cuando ustedes retiran la tapa, tiene las conexiones inclusive, ni siquiera para decir, uy, no sé dónde va, me olvidé, se me perdió el manual, todo está en el mismo equipo. Nuestros equipos, los FC que estamos viendo ahora, tienen estos diferentes tamaños, desde media pulgada hasta 3 pulgadas. ¿Qué materiales los tenemos disponibles? En acero inoxidable, las partes internas, también ya lo tenemos disponible en Hastelloy C22. Como versiones lo tenemos la versión estándar, que es la que hemos visto hasta ahora, la versión higiénica, que es para las aplicaciones farmacéuticas y de food and beverage, y las aplicaciones Namur, bajo las normas que ya habíamos mencionado. ¿Qué conexiones al proceso tenemos disponible? Abrazaderas higiénicas, bridas, roscas y de repente roscas higiénicas también. Esta es la diferencia que tenemos de un sensor nuestro anterior y el equipo que lo ven ahora. ¿Cómo era la parte interna? Era un tubo que tenía que dar toda la vuelta así para poder lograr la vibración y la medición angular que necesitaba. Esta es la parte interna de mi FC430. Observen, solamente son 2 tubos completamente muchísimo más pequeños, por algo es el ultra compacto, y físicamente se ven así. Vean la diferencia, ¿sí? No les mentía cuando les decía que era de 1 metro. Nuestras versiones del sensor, tenemos el ultra compacto, que es el sensor estándar, el sensor higiénico de homologación 3A y la EHEDG, que es la parte de Food and Beverage, y el sensor Namur, con una longitud Namur que solicitan. Algunas veces dicen, no, pero este equipo es muy pequeñito y no va a caber en el tamaño que yo tengo para lo que son mis conexiones Namur. El equipo sí es. Características de diseño de los tubos, diseño ultra ligero del circuito del captador y que le llamamos al sensorcito, desviación estable e insignificante del punto cero, placas separadas de un modo que nos van a ayudar a reducir lo que es el ruido y nos garantizan una alta precisión. Como ya les había mencionado, tenemos el equipo en el EMI-Shape, que es para proporcionar caudales equilibrados en ambos tubos. Es un diseño higiénico sin soldaduras que cumple con la 3A y la EHEDG. Este es nuestro FC410. Esta es la forma con la que trabajamos su DSL, el Digital Sensor Link.
¿Qué implica esto? Que al ser un equipo digital implica una reducción de las interferencias de ruido porque la señal se digitaliza al instante. Es frontal, ultracompacto, integrado al sensor. Un equipo de 4 hilos que especificamos como conexión eléctrica RS485. Quiere decir que con mi FC410 yo puedo enviar la información a través de Modbus, ¿sí? También bastante presente en el mercado y muy requerido. Es por eso que nuestro FC410 es el mismo FC430, pero ya no con ese transmisor, sino es compacto, sin transmisor, pero envía la señal directamente por Modbus RS485. Obviamente al trabajar con Modbus estamos trabajando con una velocidad de procesamiento de datos muchísimo mayor, ¿sí? El resumen entonces de nuestro transmisor, el FCT030, tiene versión de transferencia y custodia. Tenemos los sensor flash, que es nuestra memoria SD, con control de dosificación, múltiples idiomas. Tiene 6 vistas dentro de lo que es el display, texto de ayuda, 3 totalizadores y 4 entradas y salidas. Trabajamos en protocolo HART y está ya certificado como SIL 3. Este es el montaje del transmisor, puede ser tanto compacto como remoto. Si viene remoto, tiene para conectarlo con el cable la longitud que ustedes necesiten. Viene inclusive con el montaje, que le llamamos escuadra nosotros, también incluido en el suministro para las versiones remotas, para colocarlo tanto en tubería como en pared. Esta es la interfaz de servicio USB que tienen todos los equipos, que podemos utilizarlos con nuestro SIMATIC PDM, que ya lo habíamos mencionado. Es una USB 2.0 Full Speed. Acceso sencillo sin tener que interferir en el bucle de control, y este puerto USB permite acceder sin restricciones a todos los parámetros vitales que necesita el equipo. Ya hemos pasado de la Sensor Pro a la Sensor Flash como una próxima generación. Esta es nuestra innovación de tecnología moderna. Ventajas adicionales: la copia de seguridad de los datos garantiza su integridad. Eso es lo bueno, que podemos ir revisando y viendo lo que son totalizados, ¿sí? Este es nuestro FC410, como les había mencionado, es el mismo equipo que trabaja con la tecnología en RC485 bajo un RAID de transmisión de 115 kilovatios para una actualización rápida de múltiples instrumentos. Trabajamos entonces también con direccionamiento multidrop, incluyendo el cableado. El FC430 y el FC410, ¿qué es lo que tenemos de diferente? La comunicación. El 430 es en HART y el 410 es un Modbus RS485. Este equipo viene con un display gráfico. Este equipo es ciego, compacto, solo para enviar los datos. Ambos pueden medir masa, volumen. Y el FC430 también nos mide adicionalmente, tiene corrección de volumen y fraccionamiento, y el otro equipo tiene densidad y temperatura también. 3 totalizadores, un totalizador en el caso del FC410, y en este caso tenemos la versión compacta y remota, como habíamos visto hace un momento, mientras que el FC410 es netamente compacto. Tenemos entonces la posibilidad de escanear el código QR de nuestros equipos. ¿Qué vamos a obtener con nuestro celular al escanear el código QR? Podemos obtener la guía de inicio rápido, el Quick Start, en PDF. De repente, inclusive la parte de soporte, cuáles son las preguntas frecuentes al momento de instalar que les pueda surgir. Y también tiene acceso al PIA Portal. Inclusive también tiene la parte de soporte a través de los contactos que vayan a especializarse en este equipo. Bueno, como estábamos comentando, a nivel de lo que eran las innovaciones de Caudal, no les estamos presentando, no estamos inventando una nueva tecnología. Estamos yendo de acuerdo a los requerimientos del mercado, de acuerdo a los requerimientos de nuestra vida diaria. Hemos presentado nuestro portafolio de Caudal, pero con las 2 innovaciones principales que tenemos. En los electromagnéticos, un flujómetro operado por batería, pero que envía la información bajo la tecnología de celular, GSM y GPRS. Y este equipo, que es nuestro equipo de medición de caudales másicos, pero que trabaja con un equipo mucho más compacto, con un transmisor, con memoria micro SD, con inclusive conexiones a USB. Eso es lo que estamos tratando de buscar, darles respuestas a ustedes en las aplicaciones de industrias que tengan. Gracias.
Siemens alcanzó un nuevo nivel en la automatización industrial. La ingeniería fue redefinida con el Totally Integrated Automation Portal. En el pasado uno tenía que ser capaz de trabajar con distintos paquetes de software para llevar a cabo diversas operaciones, pero ahora lo único que tenemos que hacer es familiarizarnos con un solo paquete de software para lograr el mismo resultado en la mejora de la productividad. Hemos logrado enlazar los distintos componentes de Siemens. Gracias al hecho de que ahora todas las partes están integradas en un programa común, como lo es el TIA Portal, podemos ahorrar en tiempo y gastos. Prevemos que con ello ahorraremos entre un 30 y un 40% del tiempo de desarrollo. Ahorramos un 25% del tiempo de ingeniería y prevemos que con el uso volveremos a ahorrar entre un 25 a un 30%. Con el uso del software TIA Portal se puede ahorrar hasta un 20% del tiempo de ingeniería en sistemas pequeños y en sistemas grandes hasta un 70%. Esto, entre otras cosas, es posible gracias a la reutilización del software existente. La productividad del usuario aumenta y los tiempos de parada se reducen. Esto simplifica enormemente el trabajo y la integración de los cambios. El uso del TIA Portal ha influido muy positivamente en mi trabajo con un ahorro de tiempo de aproximadamente 20 a 25% en el desarrollo de los proyectos, sobre todo gracias a las funciones de los nuevos editores como arrastrar y soltar, el reconocimiento de las variables y la complementación automática de las mismas. Pero para ser más eficaces me hace falta una función que sería la integración de los accionamientos. Esto aún no se ofrece y tengo que usar otra aplicación para ello. Si se pudiera integrar sería ideal. ¿Qué les parece este concepto? ¿Algunos de ustedes ya sabían el concepto TIA? ¿Los han escuchado o solamente lo han visto en las páginas sociales? Interesante, ¿no? Hay algo en común que tienen todos los relatos que las personas que han tenido experiencia con este tipo de software. ¿Y qué palabra es esa? Es eficiencia. Si se han percatado bien, todo el mundo habla en estos relatos de un ahorro de tiempo en el momento de hacer ingeniería. ¿Qué sucede muy a menudo cuando tratamos de integrar, que es la base de la automatización? Hoy en día ya no estamos hablando de un componente que vive en un mundo cerrado y solo. Puede ser muy 100% eficiente, pero si ese componente no trabaja de una manera aislada, es un componente que no tiene capacidad para evolucionar a nivel de automatización. Hoy en día estamos hablando de elementos que están integrados. Este software, su máxima potencialidad es la integración. A ver, un caso que hoy en día se ve mucho, ¿no? Tengo un proyecto X y en este proyecto tengo que integrar un controlador, cualquier marca, una estación remota y una pantalla, que es lo más clásico. ¿Qué necesito para poder integrar todos estos elementos? Drivers, software. Y eso representa coste en tema de licencias. En mi computador voy a tener infinidad de marcas con una variedad de drives que en realidad de trabajar de una manera ordenada lo que hace es confundirme más. Y tener un control en las licencias. Hoy en día con este software, con este nuevo concepto de refinamiento de la ingeniería, estamos hablando de una plataforma en el que se involucran todos los conceptos de integración a nivel de componentes en las diferentes capas de la automatización. Estamos hablando de componentes de campo, componentes a nivel de controladores,
así como también los de dirección, que son los SCADA o como los DCS. Entonces nos estamos olvidando de tener un drive para cada elemento, si no estamos hablando de un solo software en el que tengo todas mis licencias, todos mis drives y por tanto el manejo de variables están todas relacionadas y es más eficiente el momento de integrar. Quería mencionarles esto porque esta es una pequeña presentación. Lo que viene a continuación es un video donde se ve la potencialidad del software TIA Portal.
Ok. Bueno, volví al video y me detuve un momento en esta imagen porque creo que es el objetivo de esta charla, ¿no? Cómo poder llegar a integrar todos los elementos que son parte de un control a nivel industrial. Si no tenemos el control y la adquisición de los datos, si no tenemos buenos elementos que son parte del equipo, no podemos integrarlo bien, no podemos finalmente gestionar bien nuestro sistema. Cualquier proceso que no pueda ser medido no va a poder ser gestionado. Entonces ese es un concepto muy importante. Este tipo de tecnología nos permite hacer eso. Integración a nivel muy baja, a nivel de elementos de campo, donde hay más de una opción para poder recibir y transmitir datos. En este caso es muy clásico usar el protocolo de comunicación Profibus. A nivel de controladores, si se comunican entre ellos, lo que es el estándar es Profinet o Ethernet, porque estás transmitiendo mayor dato, por lo tanto necesitas una transmisión de mayor ancho de banda, y elementos o sistemas de dirección como los SCADA, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Y finalmente software o controles ya de gestión, ¿no? Como los MES, ¿no? Listo. Bueno, ahora sí. El objetivo de esos videos era como posicionarnos un momento. TIA es un concepto relativamente nuevo. Se ha lanzado en el 2010 y para poder entendernos mejor era mencionarles lo que es el concepto de TIA, ¿no? ¿Qué es TIA? Bueno, ahora ya tenemos una idea un poco más clara. Para el que no lo conocía, ahora ya tiene alguna idea de ello. La base de la automatización, como les comentaba, radica básicamente en la integración de equipos. Si queremos llevarlo a una ecuación, TIA es igual a productos, homogeneidad y lo que te más caracteres abiertos. Bueno, productos, su misma palabra lo dice, todo un portafolio. Si me encuentro con un portafolio increíble a todo nivel, de los que he mencionado, elementos de campo, sensores, mi colega anteriormente ya explicó, también drives, que posteriormente ya también se va a dar con las nuevas tendencias, controladores, tenemos en diferentes gamas de nivel de microautomatización y también de factory, sistemas tan elevados al SCADA y al DCS. Homogeneidad. Cuando se habla de homogeneidad, da a entender hoy en día, si bien es cierto, la integración entre la misma marca es donde tú puedes explotar mayor la eficiencia a nivel de software y de hardware. Pero si hablamos de carácter abierto, que es el tercer elemento de esa ecuación, nos da a entender de que también podemos trabajar con otras marcas o con otras tecnologías. No necesariamente es cerrado el sistema o el control. Tranquilamente hay muchos casos en los que, porque ya tiene una base instalada hoy en día, o el proyecto que se hizo hace cierto tiempo tuvo planes para expandirse, pero quiere mejorar la tecnología sin dejar al lado su inversión inicial que hizo. Con esa tecnología puedes acoplarte a su tendencia inicial, a su inversión inicial que hizo, y mejorarla. Ok, propiedades de este sistema. Maneja muy bien los temas de comunicaciones, tiene diagnóstico, que hoy en día es vital e importante. Dentro del video se mostraron algunos nuevos controladores, que es a nivel de hardware. Como todo está integrado, como todo está conectado por redes industriales, es fácil determinar qué elemento del sistema ha fallado o está mandando un error de falla. Como entre todos ellos envían y reciben datos, es muy sencillo identificar el error está en tal punto. Lo que pasaba anteriormente, ¿no? Y bueno, probablemente haya muchas plantas hoy en día. La experiencia que he tenido en plantas es que sí, hay sistemas que no están completamente integrados y hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué sucede en estos casos que no están integrados del todo? Hoy en día las empresas de food and beverage están
están creciendo a nivel de automatización, pero dejando atrás los modelos clásicos. ¿Qué sucedía antes? Estabas en tu pasarela con tableros, te decían el error está en tal tablero, en tal máquina en general, pero no podías identificar qué punto o qué estación remota era la que fallaba. Con este tipo de tecnología simplemente vas al controlador y el mismo controlador por default no tienes que programar nada, te indica el punto donde ha fallado, el punto exacto, hasta el cable donde ha fallado. Entonces estamos hablando de tiempo en paradas por emergencia o paradas por un error imprevisto. Lo que anteriormente tenías que depender mucho de la expertise del personal de mantenimiento. Simplemente hoy en día con esta tecnología puedes ir, leer nada más el controlador. Vieron que inclusive hay un modelo que tiene pantalla y no es una pantalla HMI, es la pantalla incorporada dentro del controlador, que con esta tecnología te permite identificar el punto donde está el error. Te dice tal estación remota, tal controlador, tal cable, tal punto es el que está fallando. ¿Por qué? Porque todo está integrado. Es una de las características de este sistema. También tiene conceptos de safety, de seguridad, que más adelante ya les voy a explicar. Robustez. Tenemos también un portafolio grande de robustez hoy en día, el IP20, que es el clásico, el estándar. ¿Qué se tiene en las plantas hoy en día? Un equipo estandarizado es con IP20, que necesita estar en un tablero. Pero hay condiciones extremas. Hoy en día se ha desarrollado tanto, tenemos minería en condiciones extremas, inclusive hay casos que trabajan bajo cero, o también con mucha elevada temperatura, también en condiciones extremas, ¿no? Listo. ¿Qué necesitamos para poder implementar un buen sistema de automatización y que nos hace mucho la diferencia? Estamos hablando de caracteres abiertos, estándares. Abierto quiere decir que yo, como tecnología, no estoy limitado a trabajar con tecnología A o B o C. Puedo trabajar con cualquier tipo de producto o marca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de protocolos abiertos. Por eso nosotros impulsamos mucho los temas de Profibus, Profinet hoy en día. Tenemos una gran medio de comunicación a nivel industrial donde podemos enviar y recibir data a gran velocidad y bastante data. Escalabilidad y modularidad. ¿Qué sucede cuando muchas veces pasa esto en las plantas? Ahora estamos creciendo. Como sucede también a nivel de... Bueno, Perú está creciendo mucho a nivel industrial, ¿no? Yo a veces para explicar algo mucho llevo al ámbito vivencial, ¿no? ¿Qué sucede mucho ahora cuando vamos por Lima, por los diferentes barrios? Mi casa ahora la quiero hacer de un piso más, pero yo no me proyecté a que necesito columnas más fuertes, esto, lo otro. Y al final estoy como que tengo que reforzar mayor. El concepto de escalabilidad y modularidad que te da con este tipo de tecnología es, ok, si tú piensas que tu sistema va a trabajar con tales entradas o salidas o con con tales PID y necesitas posteriormente, porque creciste, evolucionaste y necesitas controles a nivel avanzado, necesitas agregarle módulos especiales de nivel de seguridad más elevado, necesitas aumentarle más los temas de seguridad, necesitas comunicarte con otro protocolo porque estás enviando más data. Ya no estás hablando con velocidades en protocolos clásicos como RC232, o necesitas hoy en día lo que está de moda mucho, los sistemas web server, que desde mi computador puedo entrar y monitorear un controlador sin necesidad de programar HTML. ¿De qué estamos hablando? De un pequeño SCADA, un mini SCADA. Y también puedes aumentarle módulos o puedes ampliar módulos tan detallistas que te pueden llegar mensajes al celular diciendo que tu sistema se fue a emergencia o te falló tal estación remota. Estamos hablando eso de conceptos de escalabilidad y modularidad. Alta disponibilidad. También en sistemas, ¿qué sucede cuando el sistema se vuelve crítico? No podemos darnos el lujo de que nuestro procesador falle.
Entonces hay alternativas y hay opciones que más adelante les haré saber un poco más de ello. Estándares internacionales. Enfocándonos un poco más a carácter abierto y estándares internacionales. ¿Qué sucede cuando yo desarrollo un propio protocolo? Como muchas veces en laboratorios de investigación lo hacemos, ¿no? Vamos a desarrollar un nuevo protocolo. Ya, esto hoy en día no es... Hoy en día hablamos de conceptos abiertos, conceptos como Profinet o como Profibus. Si bien es cierto, Siemens también tiene sus protocolos cerrados, que hoy en día ya no está siendo usado, es más, ya ni aparece en nuestros nuevos controladores, pero si hacemos un poco de historia, como vieron en el video desde 1958, cómo fue creciendo todo esto. Inicialmente, como muchos fabricantes, sus protocolos eran muy cerrados, ¿no? Dentro de nosotros manejábamos los protocolos MPI con unos controladores, bueno, que ya están ya desfasados, que son los 200, los SS7200, protocolos como el PPI. Igual así también tienen otros fabricantes, protocolos que eran muy propios, que ¿cuál era lo que se estilaba, no? Ok, era muy cerrado el conocimiento. El integrador, él solamente manejaba el producto. Si había una modificación, él solamente podía hacerlo. Y eso hoy en día ha cambiado bastante. Y tanto era así esta caja cerrada, que inclusive a mí una vez por ahí abrí un controlador algo y vi que es tan cerrado esto que hasta los códigos de los integrados, y más de repente ustedes también se han dado cuenta, los códigos de los integrados están borrados. Los fabricantes eliminan los códigos, lo hacen completamente desconocido. Hoy en día eso ya no es, ¿no? Ya no es así, estamos hablando de protocolos abiertos, porque el elemento que tiene más opciones de comunicarse, ese es el elemento que va a diferenciarse con todos y te va a decir, mira, yo soy tan bueno que puedo desarrollarme ante cualquier otra marca, otra tecnología, porque tengo esa capacidad. Escalabilidad y modularidad. Bueno, hablé un poco de esto al inicio. ¿Qué sucede? Inclusive tecnologías tan pequeñas como relés, ustedes más de uno debe conocer los logos. ¿Quién no ha jugado con un logo? Jugar, porque en realidad, yo lo digo personalmente, quizás no, es bien entretenido estar ahí y ves que se prenden y es lo más básico a nivel de... Por eso es un relé inteligente. Pero hoy en día, bueno, próximamente ya lo van a ver, hay un desarrollo increíble con este componente. Tanto así que ya tiene las opciones que les he mencionado, como las de web server, las de mensajes de texto. Puedes controlar desde tu celular inclusive. ¿Qué más con respecto a modalidad tenemos? Equipos que hoy en día normalmente podías tener hasta 8 tarjetas, 8 módulos entre ellas al día. Hoy en día estamos hablando que puede tener hasta 32. Se amplía demasiado la gama. Hoy en día todo es modular, todo es escalable. Mi HMI también ya no está tan limitado a ciertas funciones. Hoy en día también puedes hacer data logging. ¿Y qué es el data logging en un HMI? Es un registro. Tengo una memoria especial dedicada a tener todos los acontecimientos importantes que yo lo he decidido, por ejemplo, paradas o fallas. Dentro de un espacio de memoria yo almaceno todo eso. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve almacenar ese tipo de fallas? ¿Qué hago con eso? Analizo. Ya no es tanto un trabajo de programación, de ladder clásico, manejo de variables, no. Es un manejo más de información. Analizar cómo mi proceso está actuando. Y es ahí a donde voy, el proceso. Es ahí donde la automatización debe enfocarse más, en ver el proceso. No tanto generar algoritmos, trabajar con bloques, porque eso déjenlo para herramientas tan potentes como esta. Entonces, un objetivo más que hay que sacar de esta reunión, esta charla, es que enfocarnos más en el proceso. Dejemos que software tan potentes como esto hagan nuestra vida más sencilla a nivel de ingeniería, que un software tan intuitivo y tan eficiente nos dé más espacio
y más horas dedicadas al proceso. Que, como les comentaba, con este análisis de datos de fallas, yo puedo identificar y decir, tal motor se está recalentando, ¿no? Está llevando picos porque tengo tendencias, puedo ver, tal motor se está recalentando a tal hora por sobrecarga. Entonces, en un mes puedo sacar en una semana puedo sacar un análisis y prever, hacer un mejor mantenimiento preventivo. Cosa que, si es que no tuviera esa información, ¿qué esperaría? A que el guardamotor salte quizás, o lo peor, que el motor se queme. Porque puede pasar, si el guardamotor no está bien calibrado, si no está bien seleccionado. ¿Cuántos guardamotores puedes tener en un tablero? Muchos. Entonces, tecnologías aplicadas, orientadas a adquirir datos y analizarlas, hoy en día estamos hablando de un trabajo de gestión de procesos. Alta disponibilidad de la instalación. Reducción de fallos y reducción de los tiempos de parada. Bueno, eso ya les he mencionado un poco, ¿no? Integración vertical. Todos sabemos lo más clásico, elementos de campo. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que se estila para elementos de campo? Una red de comunicación que sea muy segura. En este caso se estila mucho el Profibus, lo vuelvo a decir. Se estila mucho el Profibus. Básicamente es seguridad en la información de data, una velocidad buena, eficiente. Después seguimos al siguiente nivel, que son los controladores. Inclusive los controladores se comunican con otro controlador. Inclusive hay pantallas HMI que tú puedes hacer que monitoree el estado de dos controladores. Variables quizás que son importantes, ¿no? Críticas. Y los SCADA, ¿no? Una integración vertical para finalmente tener los software de niveles de control de producción. Integración horizontal, que ya es más para analizar procesos, ¿no? Lo que les mencionaba, si yo tengo la capacidad de poder adquirir y analizar datos, inclusive hay hoy en día elementos que tú puedes ver al mismo tiempo con el mismo dispositivo, corriente, tensión, potencia, y te genera tendencias, te almacena la data de todo eso, y tú puedes ver un historial y descargarlo desde tu SCADA, ¿no? O desde el web server que les mencioné, o simplemente que se quede grabado en una memoria, que cuando tú tengas el tiempo o el momento programado según tu forma de trabajar, tus procedimientos de mantenimiento, simplemente vas, sacas y te bajas la información. Compatibilidad. Como estamos hablando redefiniendo la ingeniería, ¿qué sucede con lo que ya se tenía antes? Ya no puedo hacer nada, no puedo aprovecharme de los algoritmos que están ahí, no puedo sacarle algo más de lo que simplemente ya no lo puedo usar porque la nueva tendencia es otra. No, hay muchas formas, más de una, para poder migrar a nivel de controladores y a nivel de HMIs. No es que simplemente voy a hacer un cambio de tecnología y todo lo que tenía, saco el tablero y vengo, armo otro. No, hay procedimientos, hay estrategias para migrar. Así que, como digámoslo así, podemos recuperar algo de inversión que hemos tenido. Productos innovadores. ¿Cuál es el resultado de contar con productos innovadores? Tener soluciones innovadoras, eficientes, exacto. Y eso es lo que se quiere en este momento, ¿no? ¿Cuántos queremos mejorar nuestra producción en nuestra planta o en cualquier ámbito profesional que tengamos? Para ello necesitamos elementos o productos innovadores. Y este es uno de ellos, no solamente con el software que les he mencionado, con el nuevo concepto de redefiniendo la ingeniería, sino también con los controladores a nivel de hardware que se tienen. Comunicaciones. Pasó algo curioso en estos últimos meses, que he estado revisando ahí con un cliente, ¿no? Ciertas políticas de ciertas empresas están muy supeditadas a que trabajen con ciertos protocolos de comunicación, porque
ya es política de la empresa que con tal velocidad, hay una serie de características que han sido aprobadas. Y eso es parte de la burocracia de cada empresa. ¿Qué tan difícil es poder, si tienes un producto nuevo, si tienes mayores beneficios, si tienes mejores redes que hoy en día en comunicación hay, qué tan difícil es poder sacarnos este chip y llevarnos a utilizar esta potencialidad que ahora hoy en día nos da las comunicaciones, ¿no? Porque no sé, si puedo comunicarme con algo de una manera más eficiente, más rápida, puedo administrar mejor mis datos, ¿por qué no usarlo? O sea, llévense también esta idea, ¿no? Porque yo me he topado con más de un cliente que como que tiene miedo a estos conceptos de innovación. No, yo estoy bien. En mi experiencia he tenido como 2 años y medio en mina y es muy fuerte tratar de romper cierto. Si él estaba feliz con su foco, él no va a cambiar un LED. Así le digas, vas a ahorrar energía. No, él va a seguir con su foco porque él está acostumbrado a eso. Entonces necesitamos nuevos conocimientos, necesitamos productos innovadores para poder decirle, mira, necesito demostrarle mediante datos, mediante análisis de datos, no mediante un foco verde o rojo que se prende o se apaga, porque eso hoy en día lo hace todo el mundo. Toda tecnología te puede generar un algoritmo y te lo puede desarrollar. Pero hoy en día la tendencia es, ok, demuéstrame mediante un análisis, mediante una adquisición de datos, que es lo inicial, y llévalo a un análisis, cómo me conviene cambiar por esa tecnología o no. Y una herramienta importante para eso son las comunicaciones, las nuevas plataformas, los nuevos medios para comunicarnos. Inclusive los medios inalámbricos, que en algunos casos uno como que por el tema de inseguridad en la trama, por el tema de velocidad, hoy en día se cuenta tecnología, tenemos un portafolio muy potente en ello, donde la trama es muy segura. Inclusive hay niveles de seguridad, las diferentes capas que tiene, donde tú puedes configurar y puedes colocar usuarios con sus respectivos power para cada acceso de control que uno decide, ¿no? Diagnóstico de mantenimiento. Esto también es muy importante para los que trabajamos o han tenido experiencia en temas de mantenimiento, ¿no? ¿Qué sucede en una parada de emergencia o una parada general? Casos como sucede en diferentes mineras, ¿no? Tienen una parada y ¿qué es lo que ahí se prima más? El tiempo. El tiempo, porque tienes 4 días para hacer toda una parada general y después de 4 días ya olvídate. Vuelve a parar hasta, no sé, 6 meses o quizás 1 año. Entonces, si tú recién en ese momento vas a empezar a desarmar piezas, vas a empezar a ver temperatura, y no has tenido un buen reporte de datos, un buen análisis de acontecimientos en el periodo desde el último mantenimiento que se dio, si tú no has tenido un reporte de todo eso y un análisis de cómo ha sido comportando cada elemento de tu sistema, no vas a tener un buen resultado en tu mantenimiento. Y esos 4 días que has tenido, finalmente, por ahí que te van a faltar. Que he visto muchas veces eso. Que cuando recién desarmas, que cuando recién sacas el motor, que cuando recién ves el rodaje, que no le pusiste un buen monitoreo de temperatura, que no hiciste un buen control. PID, tu HMI no estaba muy bien, tus variables o tus variables críticas no las has sabido administrar bien. Cuando llegan esos momentos, tú desarmas y ves que eso está gastado. Eso también está gastado, eso también está gastado. Cosas que no puedes desarmarlas en plena producción. Ahí es ahí donde esos 4 días quedan chicos. ¿Y qué hacen? Priorizan. Ok, tengo 8 horas para esta máquina. Entonces ya, lo más crítico nada más. Es lo que se estila. Lo más crítico. ¿Y qué sucede? Que tu siguiente mantenimiento no va a ser a lo programado. Vas a estar ahí con muchos indicadores de amarillo, ¿no? O ámbar de que hay que tener cuidado, o warning, ¿no? Bueno, en ingeniería hay herramientas para hacer muchas aplicaciones a nivel inclusive de redes, ¿no? Le hablo mucho de redes porque
Hoy en día todo esto está, ¿no? El tema de las redes industriales, ¿qué tanto me conviene tener un sistema en anillo o un sistema estrella? Si queremos un sistema redundante a nivel de estos elementos, necesito un sistema de anillo. Y la tecnología también te lo tiene que permitir. Hay switches inteligentes, administrables, los switches que conmutan y te permiten detectar la falla o la ruptura en la red tipo anillo y te dice, ok, ahora cambia de dirección. O si quieres algo tan simple como topologías tipo estrella. Hay una gran variedad y hay herramientas para poder aplicar eso. El concepto de safety. Esto es interesante porque todo el mundo llama seguridad, pero está mal llamado la parada de emergencia, la parada de seguridad, ¿no? Porque hay un problema y tú vas y aplastas la parada de emergencia y dices, ¿qué va a suceder ahora? ¿Vas a confiar en qué activa o desactiva eso? ¿Qué sucede muchas veces? Que cuando tú desactivas algo, los pistones se quedan abiertos o cerrados. ¿De qué va a depender? ¿Qué sucede si tenemos presiones ahí acumuladas en los actuadores, en las válvulas? ¿Qué sucede si es que estoy en un tanque y estoy elaborando una mezcla importante con cierto ciclo de agitación a cierta temperatura y simplemente voy y desconecto todo o apago todo, aplico la parada? Puedes perder ese material valioso que tenías ahí, hasta puede ocasionar accidentes fatales, ¿no? Lamentables, así como la vida humana y también los recursos, ¿no? Los tanques, los motores. Y para eso también contamos con tecnología, bloques especiales a nivel también de hardware y a nivel de software, bloques que te permiten dar esa capacidad para programar y desarrollar tecnología a nivel de seguridad y de safety. Si yo tengo eso, es como que voy a volver a hacer otro ejemplo, ¿no? Muy práctico que lo uso yo cuando quiero explicar esto, el concepto de safety. Como supongamos que estamos por un lugar peligroso y estamos teniendo nuestras precauciones, pero lamentablemente somos víctimas de la delincuencia y en ese momento estás en peligro. Entonces, ¿cómo actúa uno ante esas situaciones? Unas personas actúan de una manera diferente, ¿no? Unos quizás se ponen a llorar, otros toman la calma, o como se dicen, ¿no? Colaboran con el... Porque en ese caso, peor es que te quedes, digamos, buscándole algo, porque él te puede hacer mayor daño, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que cada persona actúa diferente. Y que cada uno tiene en una parte de soltar, ok, voy a actuar de esta manera. En este caso, cuando sucede ese tipo de situaciones en un control o en una máquina, en un sistema, que ya se dio, ya el motor recalentó, ya mi red falló, mi sensor no cubrió el nivel alto y se está sobrellenando, cualquier cosa que pueda suceder en un ámbito industrial. ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, hay funciones y bloques especiales de safety que te dan un procedimiento cómo actuar, que voy a actuar de esta manera. Y al final ves que quizás ese agitador, el caso que les explicaba, empieza a reducir su velocidad, empieza a reducir, la temperatura se va controlando, de tal manera que no pierdes el material que tienes ahí. Y no ocasionas o no estás en situaciones riesgosas, ¿no? Que puede haber inclusive una explosión o cosas que lamentar, ¿no? Seguridad en procesos va con el concepto muy amarrado de safety, pero también es interesante y también contamos con esa tecnología. Seguridad y trazabilidad. La administración de usuarios, ¿no? Lo que les comentaba. Tenemos diferentes capas que controlamos a nivel de seguridad, con diferentes, tanto para operadores, a nivel de operador, porque no es lo mismo darle la máquina y darle las funciones a un operador. Cuando yo le doy la máquina a un fabricante o el mismo usuario o el mismo líder de un equipo o de mantenimiento, de producción,
le das las opciones al operador a que entre y configure, no sé, un PID que necesita ciertos conocimientos un poco más avanzados que un operador en ese momento no es su función, tienes que colocarle password de seguridad. Simplemente opciones muy básicas. En una pantalla hoy en día tú puedes, es como nuestro celular, ¿no? Tenemos muchas pantallas, muchas aplicaciones, muchas variables, entonces al operador le damos lo que realmente tiene que enfocarse, ¿no? Accionamiento de válvulas, quizás por ahí, control, y al líder de mantenimiento ir y darle configuraciones un poco más elevadas. Robustez y calidad. Los productos, hoy en día el IP20 son condiciones ideales, ¿no? Pero hoy en día no, van a minería y encuentras cajas que parecen que es parte del cerro, pero tú ves y le das un poquito de golpe y ves que cae la tierra y ves ahí unas luces, que es un variador, quizás. Yo he visto casos así, he visto casos que mira, ese variador, y yo voy y le digo, no, pero eso es parte del cerro, es parte del... No, golpéalo, ahí está, lo que pasa es que no lo han limpiado. Y sucede en minería de todo nivel inclusive. ¿Ya? Entonces estamos hablando de equipos muy robustos, muy fuertes. Salpicadura, mucho estas en las plantas de food and beverage, ¿no? Donde la limpieza es muy extrema, ¿no? Porque estamos hablando de productos que finalmente nosotros los vamos a consumir directamente. Entonces hay mucha limpieza, mucho lavado, necesitamos IPs elevados, ¿no? Como el 6.5, 6.7, contra salpicaduras. El IP adecuado para elementos de ese tipo es el 6.5, el IP65 y IP67, contra salpicaduras, ¿no? Y algo también que quería hablar, ¿no? El tema de los sistemas redundantes, que también con nuestra tecnología se puede desarrollar. ¿Qué sucede si es que el controlador está desarrollando los algoritmos de un proceso que es crítico? ¿Qué pasa si ese controlador falla? No por un tema no sé, del controlador en sí, sino quizás por un tema puede ser también por un tema de energía. Por eso hay redundancia a nivel de controladores, hay redundancia a nivel también de energía. De energía es muy fácil de entenderlo, simplemente es un bypass que lleva la energía, que lo alimenta desde un punto 1, ahora viene alimentado en un punto 2. Pero a nivel de controladores también existe esos sistemas redundantes. Si mi controlador falla por A o B, o mi estación remota sufrió un cortocircuito, falló algo, factor humano puede ser, ¿y qué sucede? Mi proceso falla, si mi proceso es crítico no, automáticamente también va a mi otro sistema redundante, que en teoría en lo que es más clásico es una copia exacta de todo, pero para eso necesitas microcontroladores, o en este caso controladores, que tengan esa capacidad de poder acoplarse inmediatamente, o que suelten su control y lo manden y otro acople ese control, y todo tiene que hacerlo en tiempo real. Y no solamente el controlador, sino tarjetas de señales de entrada, controles, señales analógicas, todo eso. Hoy en día todo eso es muy sencillo, muy viable con este tipo de tecnología. Bueno, en realidad, las únicas palabras que quiero decir es que están invitados para el día de mañana, pero antes de retirarse, lo que queremos es darles unos obsequios a los expositores y al gerente de Siemens, que justamente gracias a ellos se está realizando esta semana de ingeniería. Por favor. Un aplauso, por favor. Bien. El ingeniero Edwin recibe también un certificado de parte de